jornadas organizadas por la Oficina Técnica del Clúster de la Salud de Galicia e IGAPE. La sesión de hoy tiene por objeto profundizar en el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial y Productiva, FAIP. Como bien sabéis, el pasado 30 de noviembre se publicó el PERTE de la Salud de Vanguardia. Dentro de este marco, en sus actuaciones transversales para la innovación y fortalecimiento industrial se incluye este instrumento, el FAIP. La finalidad de este instrumento es dar apoyo financiero a inversiones de carácter industrial, reforzar la competitividad industrial y mantener capacidades industriales. Y para proporcionaros la mejor información posible sobre el funcionamiento de este instrumento y cómo el sector de la salud se puede beneficiar de él, contamos con la participación de Santiago Novoa García. Santiago es uno de los mejores conocedores del tejido productivo gallego, con una dilatada experiencia en el sector financiero, con posiciones como director ejecutivo de Banca de Empresas Nova Caixa Galicia, director de Gabinete de Presidencia de Nova Galicia y EVO, director de negocio institucional de Abanca, Corporate Finance en One to One Corporate Finance, y en la actualidad dirige el área de desarrollo de negocio de la actividad empresarial de Sepides y preside la sociedad de capital riesgo Sepides Gestión, siendo esta empresa pública la encargada de la gestión del FAIP. Bueno, sin más preámbulos, agradecer la inestimable participación de Santiago Novoa en esta jornada y le cedo la palabra para escucharlo y aprovechar su conocimiento sobre el FAIP. Bueno, ante todo, moi boas tardes a todos. Para que sentímonos, se pides, moi honrados, ¿vale? de poder estar hoxe aquí con vosco. Queremos agradecer a Xunta de Galicia, ao IGAPE, ao Clúster de Saúde e a Silo a oportunidade que se nos brinda de poder estar hoxe aquí explicando o que facemos, ¿no? De verdade, moitas grazas. Bueno, quienes estamos aquí, aparte de mí, que como ya va indicado Antonio, pues ya ha realizado la presentación, pues me acompaña Bárbara Pérez Igualador, que es la directora del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Entonces, es la persona que efectivamente, pues, por razones obvias, conoce más en detalle, aparte de, por supuesto, tener capacidad ejecutiva sobre el desarrollo del mismo, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque cuando se planteó nuestra presencia en este foro, pues queríamos hacerlo desde una óptica un poco más global, aunque haremos hincapié en el FAIP. Y si me permitís, pues os haré una breve presentación de lo que hacemos dentro de qué es Sepides. Sepides, como bien indicaba Antonio, pues es una empresa pública, es una empresa que pertenece 100% a la SEPI. De hecho, nuestro nombre es SEPI Desarrollo Empresarial. Y a lo que nos dedicamos básicamente es a la financiación y a la inversión. Financiación corporativa pública, podemos decir alternativa, y inversión. Y para desarrollar estas funciones nosotros tenemos diferentes vehículos, diferentes, podemos decir, verticales. Una de ellas es que nosotros, como financiadores o inversores, tenemos fondos propios dentro de nuestro balance y, por lo tanto, acometemos la financiación e inversión directa en empresas a través de diferentes instrumentos, desde la clásica inversión a través de préstamos ordinarios, puede ser un préstamo participativo, por lo tanto, formato híbrido, y también participación, entrada en capital, eso sí, lo hacemos con una participación con pacto de recompra. Dentro de ese ámbito, nosotros lo que financiamos e invertimos son empresas en crecimiento. De alguna manera, lo que queremos es acompañar a las empresas en su crecimiento, que puedan realmente centrarse en su crecimiento estratégico y que realmente pues, puedan planificar en largo plazo sin pasar por tensiones de tesorerías o por pasar por vicisitudes que a veces pues, dificultan esto. Esto es muy importante porque a partir de ahí nosotros conceptuamos siempre nuestra financiación y nuestra inversión como un formato complementario con otros financiadores, por supuesto con otros inversores públicos y privados. Los tickets en los que nosotros nos movemos dentro de este ámbito de financiación directa o inversión están entre los 300, 400.000 euros como mínimo hasta los 4 o 5 millones de euros por empresa. Hemos creído que era importante hablar de esto porque efectivamente probablemente algunas de las empresas que estáis presentes
en este momento pues no son necesariamente empresas industriales, probablemente habrá empresas, seguro, de otros sectores, entonces creíamos importante, por lo tanto, deciros que también tenemos esta capacidad de financiación e inversión directa. Un segundo vehículo, una segunda vertical que tenemos en el ámbito de la financiación y la inversión es una gestora de capital riesgo. Allí seré muy breve. Nosotros tenemos 6 fondos en estos momentos, 4 de ellos ya en fase de desinversión y tenemos un fondo de inversión colectiva cerrada, centrado más en lo que es la parte de private equity y en este caso pues para ayudar a posicionar empresas en una comunidad autónoma, en concreto en Castilla-La Mancha, y tenemos un venture capital que se llama Germina, que es un fondo para nosotros, pues como su propio nombre indica, lo que hacemos es entrar en venture, en fases iniciales, pre-series A, por decirlo de alguna manera, con una singularidad, que tienen que ser empresas que se mueven en sectores que nosotros consideramos estratégicos y que complementan a las empresas participadas del grupo, participadas de la SEC. Tenemos aeroespacial, temas de movilidad, en fin, tenemos ahí una amplia gama de posibilidades. Y una tercera vertical es que dentro del grupo nosotros gestionamos por delegación fondos públicos de ministerios, ¿no? Y en estos momentos tenemos 2. Uno de ellos que se llama el Fondo SAT, que es un fondo pues, que gestionamos por delegación del Ministerio de Asuntos Sociales, un fondo dotado con 80 millones de euros y que va destinado básicamente a empresas que realizan su actividad dentro del ámbito de la dependencia y de los servicios sociales. Este fondo tiene todavía a día de hoy una disponibilidad de 40 millones de euros y encajan aquí pues, proyectos empresariales que dentro de este sector de actividad pues, quieran pues, acudir al mismo. Los tickets aquí se mueven entre 500.000 euros a 4 millones de euros por proyecto y sí que pues, en el mix de financiación de este tipo de proyectos pues, normalmente pues, suele estar la banca, suelen estar lógicamente recursos propios y los fondos de deuda privada y nosotros pues ahí lo que hacemos es ayudar y complementar esta financiación, ¿no? Y el fondo que tenemos, segundo fondo, segundo por orden, por la antigüedad, pero no por importancia, porque es a día de hoy, con diferencia, el fondo más relevante es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, el FAI, ¿no? Este es un fondo que nosotros gestionamos por delegación del Ministerio de Industria. Podemos decir que probablemente sea quizás el fondo de deuda, de alguna manera, pues el mayor músculo dentro de lo que hay hoy en España, porque es un fondo que, si nosotros lo valoramos en términos de compromisos, de partícipes hasta el año 2028, pues este es un fondo que generará, tiene compromisos, esto puede modificarse, pero de base de 3.800 millones de euros. De hecho, a día de hoy, disponemos en este fondo de 1.250 millones, que es para el ejercicio del año 2022. Y, bueno, este es un fondo en el que entrará en detalle Bárbara, que va a ilustrar sobre el mismo. Antes de ello, permitidme que os diga que este es un fondo de continuidad, porque realmente este es un fondo que tiene 20 años previstos, incluso puede ser ampliable en lo que es su periodo de inversión y, por lo tanto, se nutrirá de las aportaciones de partícipes, que en este caso son los presupuestos generales del Estado, y luego de los retornos del propio fondo. Bueno, es un fondo, ahora lo comentaremos, lo que son sus características, pero este es básicamente el fondo FAI. Luego entraremos, por supuesto, en debate y para aclarar cualquier tipo de dudas, pero lo mejor ya es que le doy paso a Bárbara, que os va a ilustrar a todos de qué consiste realmente el FAI. Perfecto, gracias, Santiago. Nada, buenas tardes a todos y, bueno, como indicaba Santiago, yo soy la responsable en Sepides de la gestión de este fondo en colaboración con él. Bueno, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, lo que nosotros llamamos FAI, se crea por la Ley General de Presupuestos del Estado del año pasado, de 2021. Y actualmente, como ha indicado Santiago, tiene una dotación de 1.250 millones de euros que ponemos a disposición de empresas fundamentalmente de carácter industrial.
El fondo está adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es quien ha delegado la gestión en SEPIDES. Y, como indicaba al principio de la ponencia Antonio, tiene por motivación el favorecer el desarrollo industrial, la competitividad de las empresas y también mantener las capacidades industriales actuales del territorio. Siendo un poco prácticos en la ponencia, más que en los aspectos legislativos, voy a dirigirla a enfocar quién puede financiarse por el fondo, me refiero a qué tipo de empresas, qué tipo de proyectos, y a partir de ahí pues comentamos como consideréis. ¿Quién puede ser financiado por este fondo? Pues pueden ser financiadas empresas privadas con independencia de su tamaño, tienen que ser sociedades mercantiles o sociedades cooperativas con domicilio social y establecimiento en España, que estén desarrollando o que con las inversiones que quieran financiar vayan a desarrollar actividades industriales productivas o de valorización. Y me parece muy interesante remarcar que también pueden ser financiadas empresas que vayan a desarrollar actividades complementarias y de servicios para empresas manufactureras, que en muchas ocasiones las empresas piensan que solo podemos financiar empresas que producen productos. Bueno, pues empresas que presten servicios para esas empresas que producen productos también pueden ser financiadas por el FAIP, siempre y cuando su actividad se vaya, o sea, sus principales ingresos provengan de prestar estos servicios a industrias manufactureras. ¿Qué es lo que podemos financiar con el FAIP? Pues podemos financiar la creación de establecimientos industriales, el traslado de esos establecimientos industriales y mejoras en las líneas de producción. Siempre y cuando en ese tipo de actuaciones hay inversiones en maquinaria y software. Lo que se persigue con este fondo, como se decía, es potenciar esta capacidad productiva. Las inversiones, al igual que las empresas, han de realizarse en el territorio nacional. ¿Y qué ámbito temporal pueden tener esas inversiones? Nosotros podemos financiar tanto los activos comprados o adquiridos en 6 meses antes de la presentación de la solicitud, es decir, si alguien nos presentara mañana una solicitud, podemos mirar lo que ha adquirido en el marco del proyecto desde hace 6 meses, siempre y cuando eso no esté todavía pagado. Y los activos que se vayan a adquirir desde que formalicemos la financiación hasta 2 años después. Si un proyecto no está iniciado, este tiene que iniciarse o adquirir el compromiso de iniciarse en el plazo de 12 meses desde la solicitud. Lo que se quiere con esto es financiar proyectos ya maduros, inmediatos, que enseguida se vayan a poner en marcha. Principalmente, ¿qué cosas financiamos o qué activos? Pues básicamente activos materiales, con gran interés en que sean maquinaria y software de producción. También financiamos activos inmateriales, como es el software que acabo de mencionar, y podemos financiar algunos gastos que estén vinculados al desarrollo del proyecto, siempre vinculado a la maquinaria y software de producción. Esto es algo a lo que le damos mucha importancia y que define lo que nosotros llamamos el presupuesto financiable. A este respecto, comentaros que el fondo, si bien voy a usar algún término como es presupuesto financiable propio de programas de ayudas públicas, no es un programa, tiene otra personalidad jurídica y podemos ser un poquito más flexibles que en estos programas, aunque siempre rigurosos con el cumplimiento de nuestra norma, ¿no? Volviendo un poco al efecto del fondo, podemos financiar proyectos que sean desde 267.000 euros, porque el importe mínimo que podemos conceder es de 200.000 euros y concedemos como máximo el 75% de cada presupuesto. Ahora iré un poquito más en detalle a esto. Pasando de qué podemos financiar a cuánto podemos financiar hasta el 75% del presupuesto financiable de un proyecto. Y esto tiene una limitación, y es que este proyecto tiene que tener como mínimo una inversión en maquinaria y software de producción del 50% del presupuesto del proyecto. A mí me gusta hacer siempre aquí una aclaración porque se ve muy rápido. Y es, por ejemplo, si una empresa tiene un proyecto de 12 millones de euros y en maquinaria y software de producción va a invertir 5 millones de euros, nuestro presupuesto financiable base, lo que podemos considerar que podemos financiar, serían 10 millones. Y, por lo tanto, el importe máximo que se le puede conceder es el 75%, que serían 7,5 millones. Luego, adicionalmente, es importante señalar que la financiación que concedemos es compatible con cualquier otra financiación, ¿vale? Con bancaria y con otros programas públicos. Y respecto a los programas públicos, tenemos una limitación que nos viene por la Unión Europea y es que el máximo que se puede conceder para un mismo activo financiado con recursos públicos
es del 75%. Esta norma la compartimos con otros programas públicos. También características de las empresas las he podido comentar, pero relacionadas con el importe a financiar, pues hay que decir que como máximo nuestra financiación puede ser 5 veces los fondos propios de la empresa o del grupo. Es una forma de limitar el riesgo financiero que asume el fondo. Y luego, ¿cómo financiamos nosotros a las empresas? ¿Qué productos financieros les podemos ofrecer? Nosotros somos financiación retornable, ¿vale? No podemos conceder subvenciones. Y dentro de esta financiación retornable hablamos de 3 tipos de productos. Los préstamos ordinarios, los préstamos participativos, que son deuda subordinada e interesantes para ir acompañados con otra financiación bancaria, y participaciones en capital, temporales y minoritarias con un pacto de recompra a término. Esta participación también suele ser muy interesante para otros financiadores que quieran adquirir menos posición de riesgo, por así decirlo. El importe que concedemos, como he comentado, es desde 200.000 euros. Disculpad. Y otras características de nuestra financiación que voy a pasar a comentar son el plazo de la financiación en estas 3 fórmulas es de hasta 10 años, con 3 años de carencia en los préstamos, tanto ordinarios como participativos, y con 5 años de carencia la participación en capital, momento en el que hay que empezar a recomprar la toma de participación que tomará el fondo. Los proyectos, nosotros queremos acompañar a las empresas e irles desembolsando, como hemos dicho, pueden financiarse proyectos que se vayan a meter de aquí a 2 años, activos que se vayan a comprar de aquí a 2 años, y lo que queremos es desembolsar los recursos conforme a las empresas lo necesiten. Por ello, por diferencia con algunas subvenciones, no se desembolsa una vez se demuestra la inversión, sino que lo desembolsamos de modo previo, pero conforme la empresa vaya realizando la inversión. Es decir, revisamos los presupuestos y vamos desembolsando el porcentaje que se haya quedado en financiar hasta el 75%, conforme a lo que vayas a necesitar aproximadamente para los próximos 6 meses. Desglosamos ese presupuesto y conforme te desembolso una primera parte y conforme se va demostrando que se acometen esas inversiones, voy desembolsando las siguientes partes en función a la necesidad. Luego, respecto al coste financiero que tienen para las empresas estas fórmulas de financiación, nos situamos, tienen distintos costes en función del tipo de producto financiero, en función del riesgo, la subordinación que tiene el fondo. Vamos, desde los préstamos ordinarios, hablamos de préstamos que están vinculados al Euribor y tienen un diferencial de entre el 1,5% y el 4,5%. En los préstamos participativos nos vamos a diferenciales de hasta 5,5 puntos y la participación en capital es un poquito más cara, pero sigue siendo más barata que lo que sería el sector privado, de hasta 8 puntos. ¿Cómo se determina el coste de las financiaciones? Pues el coste de las financiaciones se determina en función a un rating de empresa que nosotros determinamos. ¿Cómo se determina este rating de empresa? Es la típica escala de AAA, AA, A y sucesivos B, W. Nosotros partimos de un scoring o calificación crediticia en función de la situación financiera de la empresa del año anterior con los últimos estados financieros cerrados y a partir de ahí, en función del proyecto, de la experiencia industrial de la empresa. Bueno, ahora os comento un poco cómo calificamos los proyectos, pero en función del proyecto y la calificación que nosotros le demos, podemos mejorar este scoring o calificación crediticia hasta 2 escalones. Más cosas respecto a la financiación es que creo que lo he comentado. La carencia que puedan tener los préstamos es hasta 3 años y la participación en capital hasta 5. Y luego el calendario de amortización de las financiaciones para los préstamos es trimestral, se utiliza el sistema francés y en el caso de la participación en capital es lineal. ¿Qué garantías está pidiendo este fondo? Hay una garantía mínima que es del 10% del importe que se financia. No estamos en general tomando garantías adicionales ni a priori se contempla. Y yo creo, y luego adicionalmente este fondo tiene una comisión de apertura del 0,5% del importe que se financia. Yo creo que así de características no dejo nada por el camino en cuanto a la financiación.
Luego, respecto a cómo evaluamos los proyectos. En nuestra evaluación tiene un peso importante, tanto la experiencia industrial de la empresa y la solvencia industrial del propio proyecto. No se nos presenta una memoria, nosotros podemos evaluar eso, como la capacidad de repago de la empresa, la capacidad de repago de esta financiación. Por eso hablábamos de que podemos escalar, mejorar el scoring inicial que nos dé la empresa en hasta 2 puntos y situarnos en tipos de interés pues, más bajos para las empresas. Y en general pues, lo estamos consiguiendo. Yo creo que en términos generales he expuesto un poco lo que es el FAIP para las empresas, que se puede financiar y bueno, comentaros que para acceder a nosotros, ¿cómo funcionamos? Funcionamos a través de un portal web, en el mismo se puede encontrar la forma de presentar las solicitudes. Asimismo, hay un teléfono de contacto y un mail en este portal web. Si buscáis Fondo de Apoyo a Inversión Industrial Productiva en Google, sale directamente nuestro link a través de la propia web de SEPIDES, buscándonos. Y ahí está, todo lo que he ido comentando está escrito pues igual de detallado, con algunas otras peculiaridades, y está funcionando muy bien para cualquier duda que podáis tener, tanto un teléfono de contacto que tenemos solo para consultas, que es el 91-396-4942, o un mail que también es solo para consultas y que se responde muy ágilmente, que son las siglas del fondo, faip@sepides.es. Esto en cuanto para consultas que pueda haber de modo previo a presentar una solicitud. Y para presentar una solicitud de financiación se tiene que recopilar una serie de información que está disponible en esta web que os comento y de momento se está enviando a través de un correo electrónico solicitudesfaip@sepides. Dentro de poco tendremos un portal interactivo con las empresas y la solicitud se hará totalmente web. No sé si os parece que podamos abordar Yo solo antes de las ¿sí? consultas, por un detalle. El fondo FAIP, porque probablemente muchos de los que nos estén escuchando pues conocen o han conocido en su momento el programa Reindus, ¿no? Entonces, el fondo FAIP es otra cosa, ¿no? Esto ha evolucionado mucho, ¿no? Primero, es un fondo de continuidad, como ya hemos dicho, un fondo finalista y de continuo, no concentra en un periodo de 2 meses el periodo temporal de las solicitudes y, por lo tanto, un fondo de continuidad, ¿vale? Que ha nacido para invertir y financiar durante 20 años de manera ininterrumpida. Pero hay un dato importante, fruto de la experiencia que nosotros tenemos dentro del grupo, la financiación y de la inversión, se han incorporado pues, algunos datos relevantes. Y una de ellas es que este fondo tiene capacidad para financiar grupos, ¿vale? Con nuevas compañías. Entonces, esto es una posibilidad que abre, una posibilidad que incorpora, por lo tanto, compañías, como indica la nueva creación, pueden pertenecer o no a grupos, en los cuales el fondo sí tiene criterio para decir en qué medida pues, se pueden o no financiar y en base pues, a la viabilidad técnica, a la capacidad de gestión y, por supuesto, a la credibilidad del plan financiero que se nos pueda presentar. Aquí hay un matiz importante, comentaba ahora hace un momento, se refería efectivamente a que la asignación de precio de coste para las empresas de la financiación pues se vincula con la máxima transparencia a la calificación que obtengan, bien por scoring, bien por el rating, ¿no? En el caso de las NewCos, este rating parte siempre de un triple C, ¿vale? Por lo tanto, tienen que presentar un plan de viabilidad técnica, como os comentábamos antes, y un plan de viabilidad financiera que les permita escalar esos 2 niveles a los cuales nosotros tenemos la discrecionalidad y que les permita alcanzar ese grado de financiación o de inversión, que es el doble B, ¿vale? Que es ahí donde nosotros nos posicionamos. Por tanto, las nuevas compañías son financiables por el FAIP y si realmente tenemos que
partir de sus capacidades pues a lo máximo que pueden aspirar. En este caso es a un W que les permitiría financiarse en estas condiciones. Cosa distinta es que estas compañías, aun siendo nuevas, formen parte de un grupo, entonces nosotros podamos, en este caso, establecer el rating del grupo, por lo tanto, vincularlas y en ese caso sí podrían beneficiarse, si es que ese fuese el caso, del rating que obtenga este grupo. Para el tema del rating, es un detalle también importante. Sí. Claro, esto es un fondo que ya tiene cierto músculo, ¿no? Bárbara comentaba los importes mínimos, pero tiene importes máximos, ¿no? A día de hoy, esto puede modularse, pero bueno, a día de hoy puede llegar a los 120 millones por proyecto. Es un fondo que tiene capacidad para financiar en un proyecto pues hasta 120 millones. En todo caso, cuando el importe que acometemos a la hora de financiar o invertir supera los 10 millones de euros, sí que, sin que tenga carácter vinculante, se solicita la calificación de una agencia de rating calificada por la ESMA. En el caso de que supere los 5 millones, no es una condición necesaria, pero sí recomendamos que esto se haga también. Por lo tanto, a partir de este importe de 5 millones, y esto es importante, sin que ello tenga carácter vinculante, nosotros, el fondo, la normativa del fondo, solicita también la calificación de una agencia de rating, ¿vale? Te da un dato pues, poco ya seguro para profundizar. No sé si seguro que habrá cuestiones a vuestra disposición. Muchas gracias por la información. Mientras la gente plantea o puede poner algunas de las posibles cuestiones que tengan en el chat, yo sí me gustaría proponer una, que es si existe algún tipo de incompatibilidad de este fondo con otros apoyos. No, o sea, bueno, realmente no existe incompatibilidad de este fondo con otros apoyos. La única limitación que hay, que lo tiene cualquier otro apoyo, y es que la financiación pública de un proyecto como máximo puede ser del 75% por normativa europea. Es decir, que si para un mismo proyecto hay una subvención y esa subvención ha tomado un hueco de un 30%, yo todavía tengo un hueco de un 45%. El fondo todavía tiene un hueco de un 45%. Eso sí, superar ese límite, entonces sí que hay incompatibilidad, pero como los programas entre sí. Perfecto. Otra pregunta así más, mientras la gente sigue planteando. Ya un poco orientada hacia el PERTE de la salud, ¿verdad? El PERTE de la salud estima que el sector industrial farmacéutico, este producto, supondría aproximadamente un 5% de la disponibilidad presupuestaria del FAIP. ¿Tiene constancia de si ya se ha aprobado algún proyecto de este tipo del sector sanitario con el FAIP? A ver, nosotros llevamos el FAIP en estos momentos, lógicamente aunque tiene ya corta, ya se han aprobado en torno a, para ser exactos, 159 millones de euros. Pero en estos 159 no hay todavía aquí, en lo que se ha aprobado hasta ahora, no hay ninguna empresa de este sector. De lo que tenemos en cartera, que hay una... Tenemos una empresa que hemos financiado, que nos hemos comprometido en su financiación, que hace envases para el sector salud. O sea, que una de sus actividades es hacer envases para el sector salud. Pero bueno, no propiamente dicho. Exacto, ¿no? Pero no, que hay empresas en estos momentos del sector que han solicitado, que estamos analizando, tal, sí. Muy bien. Otra, por ejemplo, dentro de los criterios de impacto industrial de la propuesta, la implantación de las zonas prioritarias tiene importancia importante o clave. ¿Consideran la importancia que tiene la valoración de las propuestas cómo afecta en Galicia?
A ver, hasta... Perdóname, Santiago, y Sí, te dejo. Hay una cosa muy relevante que no he comentado en mi presentación y que es interesante. El coste de la financiación tiene una bonificación de un 0,5% en función de estos criterios que estás comentando, tanto por criterios territoriales como por impacto en transición ecológica, creación de empleo y transición digital. Solo ahondar en eso. Y nos preguntabas, discúlpame, Antonio. Sí, considerando la gran importancia que tiene en la valoración de las propuestas de estas zonas prioritarias, ¿cómo afectaría esto a Galicia? Si Galicia tendría zonas con este tipo de bonificaciones. La definición de la zona prioritaria no la hace el fondo. La definición de la zona prioritaria, que es así, el fondo puede beneficiarse en cuanto a las condiciones de esta ubicación, la define cada una de las comunidades autónomas. Es decir, Vale. las zonas prioritarias que tengamos en Galicia las ha definido la Xunta. Entonces, esto es nosotros gestionamos por delegación. Es una pregunta, la verdad, que yo ahí, claro, ahí me pide, perdón, esta parte gallega, yo ahí reivindicando, claro, lo estoy diciendo, vamos a ver, y empiezas a ver, bueno, entonces, esto sí que es una consulta que hicimos al Ministerio, que creemos que no es un tema menor, la industrialización y más entonces, en determinadas zonas, y efectivamente existe, pero quien cataloga es competencia de cada una de las comunidades autónomas. Perfecto. Y ya por terminar por mi parte, teniendo en cuenta que esto originariamente era, como comentabais, el Reindus, que bien es cierto que el Fight es diferente, ¿podréis, cuando era el Reindus, podíais poner algún ejemplo de éxito del sector farmacéutico o del sector salud en cuanto a financiación? Nosotros eso, Antonio, no podemos porque nosotros no gestionábamos el Reindus. Claro. El Reindus lo gestionaba el Ministerio. Entonces, hemos hecho referencia al Reindus porque efectivamente, como es lógico, muchas empresas a la hora de consultarme, oye, ¿qué sois? Bueno, sois el Reindus y tal. No, mira, el programa Reindus acabó, pero el Reindus lo gestionaba el Ministerio. Nosotros, entonces, no podemos hacer. Sí que es verdad que nos estamos encontrando con empresas que están bien, empresas que realmente están en muy buena situación, y sí que vemos dentro de su pool de financiación, de su mix de financiación, sí que vemos financiación de Reindus, ¿no? Eso sí. Dentro de este sector, ahora me viene a la mente una en estos momentos, pero que lógicamente por razones que todos podemos entender, no podemos desvelar, es del sector farmacéutico que se ha financiado con el Reindus, y bueno, y esperamos poder seguir ayudando y contribuyendo a que siga creciendo, en este caso con el FAI. Pero podrían, primero, nosotros no gestionamos el Reindus, por lo tanto, y en segundo lugar sí que sabemos, pero que no podemos desvelar, porque en estos momentos nos está solicitando una financiación, por lo menos de un caso evidente en el que sí, efectivamente, un caso de éxito que tuvo de financiación Reindus. Sí. Perfecto. Pues por mi parte yo no tendría más preguntas. Yo no sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda, alguna consulta. Sí, una cuestión un poco de tipo más operativo. En relación a los CENAES que hacíais antes referencia de dentro de los que se podían encajar esos beneficiarios, aquellas empresas que pueden tener más de un CENAE o que no sé si también que pueden tener, pues, que sea un grupo de empresas y que cada uno pertenezca a un grupo distinto. ¿Qué orientación podéis dar para presentar esas posibles propuestas? Gracias. Como bien apuntas, yo he hablado en genérico un poco de la actividad de las empresas que podemos financiar, ¿no? Pero efectivamente, para luego bajar a tierra y ver si una empresa es financiable o no, tenemos un listado de CENAES que yo es un poco lo que os he descrito: actividad productiva, servicios complementarios y servicios a la industria. Lo que para ver si una empresa es financiable,
hay que ver en qué CNAE se situaría su proyecto, no la actividad de la empresa. Por ejemplo, si una empresa ahora es prestadora de servicios y va a ponerse a producir pues, productos farmacéuticos, un producto farmacéutico, estaba pensando justo en eso, tiene que buscar en la lista de CNAES la clasificación de ese producto farmacéutico. Es el CNAE de la actividad a financiar, de la actividad financiera la que define la capacidad para poder ser financiado por el fondo y no el CNAE de la empresa. Vale, perfecto, muchas gracias. Y en relación a empresa o grupo, ya que lo comentas, creo que es importante apuntar que nosotros podemos financiar a la empresa dentro de un grupo. La solicitud la tiene que presentar la empresa que vaya a realizar la inversión y que vaya a explotar esa inversión. Y si un mismo grupo tiene, perdón, discúlpame, Lucía, si un mismo grupo tiene pues varios proyectos a desarrollar por varias empresas, nosotros dividimos por proyectos, tendría que presentar tantas solicitudes como empresas vayan a hacer esas inversiones. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Veo que lo habéis dejado todo muy, muy claro. La verdad es que ha servido de mucha ayuda. Pero yo tenía algunas dudas y me las habéis clarificado. Pues no sé si alguien más. Si no, simplemente agradeceros encarecidamente la información, vuestro tiempo y por participar en estas jornadas. Y nada, utilizaremos la información para si hiciera falta, sacar proyectos adelante desde la oficina técnica y obtener la financiación posible. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y a vuestra disposición y totalmente encantados de gestionar esto y poder ayudar a las empresas, deseando colocar más recursos. Pues, gracias y de verdad estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Santiago y Bárbara. Hemos colgado en el chat público el número de teléfono y el buzón al que habéis hecho referencia en caso de que alguien más pues tenga alguna duda que no haya surgido a lo largo de la sesión o que tenga algún interés particular para que pueda dirigirse a vosotros. Y hemos colgado también una encuesta para que los asistentes que estáis conectados, si queréis, pues podáis contestar, e incluso hay un apartado también para trasladar dudas concretas si lo queréis hacer a través de este canal. Y bueno, pues nada más. Me uno a Antonio a agradeceros la participación y muchas gracias por toda la información. Muchas gracias de parte del CSG también y gracias, Antonio, también por participar y por tu ayuda y a Lucía por su apoyo ante problemas técnicos. Muchísimas gracias a todos y esto quedará grabado y también disponible al público general. Gracias. Perfecto. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao.